La campaña de Moscú en el Listed es por mucho una de las mejores del juego, con armas, aviones y tanques míticos de la Segunda Guerra Mundial junto con otras cosas que hacen que jugar Moscú sea una muy grata experiencia. Así que hoy veremos un análisis en base a mi opinión sobre la campaña de Moscú. Así que buenos días, buenas tardes amigos, yo soy John y sin más dilación, empecemos. Comenzando con el eje, en el apartado de las armas, en los rifles de cerrojo, primero comenzamos con el Gewehr 3840, que es un rifle bastante decente para comenzar. Después la podemos cambiar por las viejas confiables Kar 98K con sus versiones de preguerra y con lanzagranadas, más el fusil BZ-24. Y en el apartado de los francotiradores, bueno, también tenemos el Kar 98K con su versión de francotirador más también el de preguerra, y a unos niveles más avanzados nos encontramos con el Gewehr 98 con mire francotirador, que en mi opinión no me gusta mucho. Ya a niveles mucho más altos nos encontramos con la MKB-42 con mire francotirador, básicamente un STG para largas distancias, que es muy buena. Sin embargo, se descontrola un montón y se tambalea bastante. Después en los rifles semiautomáticos tenemos al Gewehr 41 y a la ZH-29 en niveles altos. La ZH-29 es uno de los mejores rifles semiautomáticos del todo el juego. Pasando a los subfusiles, empezamos con la típica MP28, es un subfusil bastante estándar, lo malo es que su cargador es pequeño de 20 balas. Después también la podemos cambiar por la MP38, que es casi lo mismo a la MP40, pero la MP40 es un poquito mejor, pero sin mucha diferencia. Las dos son bastante buenas en realidad. Después está la MP35/I tiene más daño y un poquito más de cadencia que la MP40 y la 38, pero se descontrola un poquito más. Después también está la Beretta M38, que es el peor subfusil de toda esta campaña. Ya a un nivel alto nos encontramos con la Kirali 39M, que sí es el mejor subfusil del eje en Moscú. Es como la PPCH que Alemania no tuvo. Pasando a las armas pesadas está el PZB-38, que bueno, es el rifle antitanque típico del eje. Después está la MG13, que no me gusta nada, en mi opinión es muy mala, es una de las peores ametralladoras de todo el juego. También está la ZB-26, que es muy buena, sin embargo su cargador es bastante pequeño de 20 balas, así que vas a tener que recargar un montón. Después, bueno, nos dan el típico mortero, el Flammenwerfer 35, que es el típico lanzallamas bastante bueno. Y donde nos cambia la vida es cuando nos desbloqueamos la MG34, que bueno, es la mejor ametralladora del eje en toda esa campaña. Después también está el PZB-39, que es básicamente lo mismo que el PZB-38, pero con un poquito más de munición, pero sin ninguna diferencia sustancial. Después también está el GRB-39, que es el mejor antitanque de toda esta campaña. Con ese antitanque podemos penetrar frontalmente a los T-50. Y por último está el Flammenwerfer 41, que bueno, es mejor, aunque gasta su munición más rápido. Y esas por lo menos serían todas las armas del eje en Moscú. En el apartado de los tanques, al principio nos dan el Panzer IIc, que bueno, es bastante estándar. Después nos dan el Panzer IIIB y el Panzer IIIe, que ya tienen cañones de 37 milímetros si no me equivoco, y son bastante rápidos aunque tienen poco blindaje. Cuando te cambia la vida es cuando desbloqueas el Panzer IVe con su cañón corto de 75 milímetros, ya que es un cañón excelente para destruir tanques y eliminar infantería en áreas muy grandes, es bastante bueno. Después está el Panzer IIIJ, que su cañón no es tan bueno como el Panzer IVe, pero tiene muchísimo blindaje, así que los tanques de menor nivel de los soviéticos no te van a hacer nada. Cuando encuentras problemas es cuando te llegan los T-50, ya que ahí no le puedes hacer nada. De penúltimo tanque nos dan el Panzer IV F1, que es muy similar al E, pero con un poquito más de blindaje frontal y de los lados si no me equivoco. Diferencia no hay mucha entre uno y el otro, pero igual sigue siendo bastante bueno. Y por último nos dan el Panzer III-J1, que es igual al J normal, pero con su cañón alargado, lo cual tiene más penetración de blindaje. Por parte de los aviones, al inicio nos dan el GH-123A1, que bueno, es un biplano con bombas bastante típico. El segundo avión es el Stuka 87B2, que bueno, tiene unas bombas de 50 y una de 250 si no me equivoco, bastante bueno en realidad. Después nos dan el caza Bf-109F1, creo que es el único caza que tiene bombas, y a la hora de cazar otros aviones no es muy bueno porque tiene muy poca munición. A la hora de cazar aviones es mucho mejor el Bf-110C7, que es un avión de ataque pero tiene un montón
montón de ametralladoras y bombas bastante poderosas. También está el Stuka 87R2, es el avión con la bomba más grande de todo el juego. Después nos dan el Bf-109F2, es un caza normal con ametralladoras y cañones pero sin bombas, lo cual no lo hace muy bueno. Y de último nos dan el Bf-110F2, que en realidad es lo mismo que el Bf-110C7, pero le cambiaron el nombre literal, no tienen diferencia en uno de los otros. Y esto sería todo lo que el eje obtiene en la campaña de Moscú. Ahora pasando con los aliados, en el apartado de las armas, al inicio nos dan el rifle de cerrojo, el Mosin M1907, que es bastante malo en realidad. Después tenemos otros 3 Mosin con sus pequeñas diferencias del uno al otro, pero al final el mejor rifle de cerrojo de los soviéticos en esta campaña es el Winchester M1895, que es bastante bueno, ¿no? En realidad es uno de los mejores rifles de cerrojo de todo el juego. Con los francotiradores tenemos también al mismo Mosin M9130 con mira de francotirador. Después también nos dan el SBT38 con mira de francotirador, y pasa lo mismo con el SBT40 para francotirador y el ABS36, o sea, todos esos con mira de francotirador, y los últimos 3 que mencioné son bastante buenos. El ABS36 es el mejor de todos, ya que se puede usar tanto semiautomático como automático, pero los SBT también son bastante buenos. Y con los rifles semiautomáticos, bueno, el mismo SBT38, que es bastante bueno, y el ABS36 se puede usar tanto semiautomático como automático, lo cual lo hace bastante bueno. En el apartado de los subfusiles, bueno, como saben, los soviéticos tienen la PPD-3438 de caja al principio, después la escopeta TOS-B, la van a usar por las risas de seguro, y a un nivel bastante temprano ya nos empiezan a dar armas automáticas bastante buenas como la PPD-3438 con un cargador de 71 balas. El resto de los subfusiles que te dan son de 71 balas, si no me equivoco, pero los siguientes son mejores que el anterior, porque después nos dan la PPD-40, que es bastante buena, y de último la PPCH-41, que bueno, ya saben, uno de los mejores subfusiles de todo el juego. Los soviéticos son los reyes de los subfusiles en el lista en realidad. Por parte de las armas pesadas, bueno, nos dan el BTRD-41, que bueno, un rifle antimaterial de cerrojo de ametralladoras. Nos dan la Madsen al principio, que es una ametralladora bastante estándar, la verdad que a mí me gusta mucho. El mortero normal, nos dan el lanzallamas, el ROX 2 de ametralladora. También sale la DP27, que es una ametralladora bastante estándar. Otro mortero, no sé por qué nos dan 2 morteros en esta campaña, pero bueno. Después te dan el último antitanque, que es el PTRS-41, que este ya llega a ser semiautomático y es bastante bueno para destruir los tanques del eje, sobre todo si les disparas por los costados o incluso desde atrás. Después también te dan otro lanzallamas, que es el ROS 3, que es mejor en general en algunas cosas con el anterior. Y la última arma pesada que te dan es la DT-29, que es una ametralladora bastante buena. Ahora con los tanques de los soviéticos, al principio nos dan el T-60, que bueno, es un pequeño tanque, el hijo de Stalin, llega a ser fastidioso de destruir. Después también te dan el T-26, que bueno, es un tanque bastante estándar, aunque todos los tanques de los soviéticos pueden hacerle frente incluso a los mejores tanques del eje. Después te dan el BT-7, que es el carro de carreras con cañón de 45 milímetros, que es bastante bueno, pero más que todo porque es rápido, porque en tema de blindaje es muy ligero, súper ligero. Después te dan el T-28, ya empezando con cañones más grandes de 76, si no me equivoco, aunque sigue siendo un tanque bastante ligero. Después te dan el T-50, que este es el terror del eje, además de que es súper rápido, tiene muy buen blindaje. Después te dan el T-28E, que no tiene mucha diferencia con el T-28 anterior, pero creo que tiene un poquito más de blindaje y es un poquito mejor en términos generales. Pero el mejor tanque de todos es el último que te dan, que es el T-34, que yo la verdad nunca me lo he encontrado, pero gracias a Dios, porque este bicho debe destruir todo a su paso. En el apartado de los aviones, al inicio nos dan el I-153M62, nombre largo, que es un avión biplano con misiles bastante bueno. Después, a niveles muy tempranos, en mi opinión, te dan el mejor avión de toda la campaña, que es el IL-2 1941, porque es un tanque volador, aguanta no sé cuántos tiros, es súper difícil derribarlo y cuenta tanto con bombas y misiles, lo cual es muy bueno. Después está el Yak-1, un caza que tiene 2 bombas de 50 milímetros y creo que un cañón de 20 milímetros, lo cual lo hace un buen caza. El P-3 con 4 bombas de 100 milímetros y un montón de ametralladoras, lo cual es bastante bueno. Le sigue ahora el SB-2M, es el nombre raro de los aviones soviéticos, que este tiene 4 bombas de 100 kilogramos más un montón de ametralladoras y 3 artilleros, lo cual lo hace un avión de ataque bastante bien armado. Después está el MiG-3, que solo tiene 2 cañones de 20 milímetros, lo cual no será muy útil. Y el último avión que nos dan es el P-231, que tiene muchas ametralladoras y muchas bombas de 100 kilogramos más 2 artilleros, lo cual lo hace un avión de ataque muy bueno. Y eso sería todo el equipo que le
le dan a los aliados en la campaña de Moscú. Ya hablando de los mapas de Moscú, en mi opinión son bastante buenos ya que son muy inmersivos durante los combates. Llegas a pelear en bosques, aldeas y edificios. Son también lo suficientemente grandes para atacar los puntos en diferentes flancos y manejar con libertad los tanques. No tienes un solo camino al cual ir, tienes varias opciones a la hora de atacar y defender. En general los mapas de esta campaña son muy buenos con la excepción del mapa de cantera, porque este mapa es estúpidamente grande, es demasiado grande y si nadie de tu equipo pone puntos de reaparición o hay un tanque enemigo fastidiando en una colina, puedes considerar la partida ya perdida o que te va a costar el doble ganarla. Ahora, concluyendo, la campaña de Moscú en mi opinión es una bastante divertida con una gran variedad de aviones, tanques, mapas, pero no tanto a nivel de armas al inicio, por lo menos. Se basa mucho en los rifles de cerrojo en un inicio de esta campaña, sin embargo a niveles altos te dan equipo mucho mejor y más mortal. La verdad se las recomiendo bastante a las personas que están empezando a jugar en Listed, ya que es tranquila en la mayoría de las ocasiones y está muy bien ambientada y balanceada en ciertos casos, a excepción del T50 y imagínate tú el T34, pero en general vale mucho la pena jugar Moscú, es una campaña muy buena y muy divertida. Y si les gustaría ver un análisis de la campaña de Túnez, les recomiendo que vean el video que va a aparecer en la esquina de su pantalla justo ahora.